Hola a todos. En este video les explicaré cómo aplicar los lineamientos de normas APA séptima edición en el estilo de sus trabajos de grado. A lo largo del video veremos la trazabilidad completa desde la portada hasta los apéndices para que puedan estructurar correctamente su documento conforme a estos estándares. Vamos a iniciar. Bueno, las márgenes en todo el documento deben ser de 2.54 centímetros por cada lado. El tipo de papel, tamaño carta. Se va a implementar la letra Times New Roman, tamaño 12 puntos. Se debe paginar todo el documento desde la portada, parte superior derecha con números arábigos. Para ello, por la opción de insertar número de página, esta primera opción, y vamos a la siguiente, que es la tercera. De esta forma, añadimos la numeración. Bueno, iniciamos con la portada. Solamente se va a elaborar una portada, no debe de ir contraportada. El título en la portada debe ir en negrita, minúscula, sin punto al final. Si el título tiene nombres propios, ciudades o siglas, irían en mayúscula. De resto, todo va en minúscula. Ya más abajo van los nombres y apellidos del o los integrantes del proyecto. Aquí se debe relacionar esa información completa. No se van a relacionar números de cédula por seguridad y protección de datos personales. Más abajito van los datos del asesor, nombres y apellidos completos. Y en la parte inferior irían en el primer renglón o fila los datos de la universidad. Aquí en toda esta información vamos a utilizar la mayúscula capitalizada, que consiste en la inicial de cada palabra en mayúscula, lo demás en minúscula, conectores en minúscula. En la primera fila, Universidad Nacional Abierta a Distancia, con capitalizada, y la sigla UNAD en mayúscula. En el siguiente renglón, los datos de la escuela, con su sigla. En el siguiente renglón, el nombre del programa. Si están en diplomado, no se relaciona el nombre del diplomado, es el nombre del programa. Y por último, el año. Recuerden que deben justificar el documento a doble espacio. Todo el documento, desde la portada hasta los apéndices, va a espacio de 2.0. Yo les sugiero que para ello tienen que, por la opción de inicio y párrafo, para ello seleccionan el documento en párrafo, en esta esquinita, damos un clic y aparece esta ventanita. Por estas opciones de sangría, se debe seleccionar 0 puntos, espaciado 0, 0 y en interlínea doble. De esta forma se adapta el documento para que entre párrafos no queden espacios libres. Ya definiendo la portada, recuerden que la portada, toda la información debe ir centrada. Continuamos con los agradecimientos, que es opcional, si los estudiantes los pueden relacionar si quieren o si no, no. Tanto el título como el texto de los agradecimientos va centrado. Recordemos que los títulos van en negrita, capitalizada, y como es un título de primer nivel, va centrado. Lo mismo para dedicatoria, que es opcional. Tanto el título como el texto debe ir centrado. En la siguiente página iría el resumen. Resumen es un título de primer nivel, por ende va centrado, negrita y capitalizada. No llevan punto a final. La idea es que cuando
relacionen este resumen sea en un solo párrafo que no exceda las 350 palabras y debe ir en un solo bloque sin sangría. Pero cuando hay más de un párrafo, sí van a agregar la sangría de primera línea que equivale a 1,27. Para ello, voy a explicar cómo hacerlo. Está el texto de esta manera. Seleccionan y por esta opción de párrafo, recuerden que estas opciones de sangría y espaciado deben estar en 0 puntos. Por especial, dan primera línea un clic y aquí generalmente aparece 1,25, lo cambiamos a 1,27. Aceptar y se agrega la sangría de primera línea. De aquí en adelante, todo el documento debe ir alineado a la izquierda, no justificado. Justificado es de esta manera, pero no. Debe ir alineado a la izquierda. Esto sería hasta los apéndices. También se le debe agregar al resumen palabras clave. Estos dos términos van con sangría de 1,27 en cursiva y en negrita. Y aquí deben relacionar máximo 5 términos relevantes del documento. Irían normal, sin cursiva. Lo mismo aplicaría para el abstract. Recordemos que los títulos no deben ir en mayúscula sostenida. Irían en capitalizada. Seguido va la tabla de contenido. La tabla de contenido inicia desde la introducción y termina en las referencias bibliográficas. Recuerden que a la medida que vayan relacionando los títulos, ya sean de primer, segundo nivel o tercero en la tabla de contenido, deben llevar su sangría, dependiendo del nivel de título. Los títulos en norma ZAPA no se enumeran y el documento tampoco se debe dividir en capítulo. Ese término capítulo 1, capítulo 2 no debe aparecer en el documento. Ni los títulos se enumeran tanto en la tabla de contenido o cuando ya estén allí dentro de los títulos. Tengan cuidado cuando conviertan el documento de Word a PDF porque a veces no reconoce la numeración y aparece este mensajito que dice error marcador no definido. Cuando hagan la conversión, revisen bien antes de cargar. En la siguiente hoja va la lista de tablas. Recuerde que lista de tablas es un título de primer nivel, va en negrita y capitalizada, centrado. Se nombra tabla 1 en negrita, sin punto, y el nombre de la tabla en cursiva, sin negrita y con capitalizada. Recuerden que los conectores van en minúscula. En la siguiente hoja, así sobre todo este espacio en blanco, si es una sola tabla o 2 tablas o 3, inicia en la siguiente hoja la lista de figuras. La lista de figuras concierne a todo lo que tiene que ver con ilustraciones, imágenes, capturas, mapotecas, datos estadísticos. Todo esto se va a contemplar dentro del término de figuras. Solamente van 3 listas que son lista de tablas, lista de figuras y lista de apéndices. Igual que tablas, se nombran figura 1 en negrita sin punto y el nombre de la figura en cursiva capitalizada y la página donde se relaciona dicha figura. En la siguiente hoja ya irían las listas de apéndices en tal caso de que tengan apéndices. Apéndices son los mismos anexos, pero recuerden que ya no se utiliza ese término de anexos, sino son apéndices. Apéndices son los que van al final, después de las referencias bibliográficas, se nombran con las letras del abecedario en mayúscula.
Se relacionan apéndice A y el nombre de ese apéndice en cursiva, sin negrita y capitalizada. En la siguiente hoja ya iniciamos con la introducción. Como les mencioné anteriormente, el documento no se divide por capítulos. Esto estaría mal. Adicional, ningún título se enumera. Introducción es un título de primer nivel. Ejemplos de títulos de primer nivel son, por ejemplo, introducción, justificación, objetivos, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y apéndices. Los títulos no llevan punto al final. Y cada párrafo lleva sangría de primera línea de 1,27. Miren, desde el primer párrafo en adelante. Entonces, para ello voy a hacer un ejemplo nuevamente. Estos son los párrafos. Seleccionan y por acá, por párrafo, seleccionan sangría de primera línea. Cambian el 5 por el 7. Miren que de aquí en adelante todo el texto va alineado a la izquierda. De aquí en adelante. Continuamos. Los títulos de primer nivel siempre inician en páginas nuevas, así sobre espacios en blanco en la hoja anterior. También si relacionan citaciones mayores de 40 palabras, deben ir en bloque. Para ello, le aplican la sangría de primera línea al párrafo y a partir del segundo, antes de la letra inicial, se ubican y con la tecla doble flecha que está en la parte izquierda del teclado, dan un enter y ahí se justifica el párrafo. Título de primer nivel, negrita, capitalizada, sin punto, pero ¿qué nos faltaría agregar? La sangría de primera línea, perdón. Listo. Otro título de primer nivel, ahí estaría todo bien, miren. Seguimos con nuestros objetivos. Objetivos inician en página nueva, el título centrado, negrita capitalizada. Recuerden que, mire, entre párrafos no deben quedar espacios. El espacio es el normal, de 2,0. Y acá vamos a quitar 1. Objetivo general es un título de segundo nivel, por ende va alineado a la izquierda en negrita, capitalizada, sin punto al final. Y el párrafo va con la sangría de primera línea. Objetivos específicos, de igual forma, en negrita, capitalizada, alineado a la izquierda, sin sangría, pero cada párrafo de los objetivos ya se irían con la sangría de primera línea de 1,27. Recuerden que estos objetivos específicos no se relacionan ni con viñetas ni con números, solo con la sangría de primera línea. Ya en la siguiente hoja empieza ya las diferentes temáticas que ustedes consideren y deben estructurarlo de tal forma que esos títulos sean coherentes, tengan esa conexión, es decir, título de primero se deriva uno de segundo, uno de tercero. Ya voy a empezar a explicar los niveles de título. Marco teórico es un título de primer nivel, va centrado, negrita, capitalizada, sin punto al final. Los de segundo van alineados a la izquierda en negrita, capitalizada, sin punto. Y el párrafo inicia en el siguiente renglón con la sangría. Título de tercer nivel. Similar al del segundo nivel, pero la diferencia es que va en cursiva. Es decir, negrita, capitalizada y cursiva, y el párrafo inicia en el siguiente renglón con la sangría de primera línea. Título de cuarto nivel. Este sí lleva sangría de 1,27, va en negrita, capitalizada, punto, y el párrafo inicia en el mismo renglón. Y ya los de quinto, similares a los del cuarto, pero irían en cursiva.
Esos son los niveles de título. Bien, cuando yo digo que entre párrafos no deben quedar espacios, me refiero a esto. Terminan aquí un párrafo y dan un enter y miren, ya no serían 2 sino 4. Y esto está mal, quitamos un espacio. Ya sea entre párrafo y párrafo o título y texto, así. Quitan un espacio. Bueno, los párrafos, perdón, no deben ir resaltados en colores amarillo, verde, rojo, nada. Va en fondo blanco, el color de letra del texto es negro. Entonces aquí, miren, ese estaría mal. Adicional, si de pronto ustedes relacionan en el documento viñetas, algunos párrafos con viñetas y números, le deben aplicar la sangría de primera línea. Para ello, pues los seleccionan, digamos que están enumerados y por párrafo, recuerden que sangría 00, espaciado 00, interlineado doble y aquí en especial, primera línea 1,27, aceptar. De esta forma se agrega la sangría. Lo mismo aplica para viñetas. Les recomiendo no cargar el documento de tantas viñetas. Más bien les aplican la sangría de primera línea. ¿Cómo se nombran las figuras? Entonces, en su orden, recuerden que como les mencioné al inicio de este video, figuras compete a todo lo que tiene que ver con capturas, ilustraciones, imágenes, mapotecas, datos estadísticos, se van a denominar figuras, ¿cierto? Y se mencionan o se nombran. Figura 1, sin punto y en negrita, en el siguiente renglón, el nombre de esa figura va en cursiva, sin negrita y capitalizada. La inicial de cada palabra en mayúscula, conectores en minúscula. Y la sigla UNAT, pues obviamente en mayúscula y sin punto al final. La imagen va alineada a la izquierda, al igual que la información. Para que ustedes movilicen así de esta forma la imagen, se ubican encima de ella y por ajustar texto transparente, la ajustan a la parte izquierda de la margen. Perdón. Debajo debe llevar una nota. Nota va en cursiva seguida de punto. El texto de esta nota sí va normal y aquí van a hacer una pequeña descripción de lo que contiene esa figura. Algo muy concreto, muy resumido. Si la tomaron de alguna parte o de alguna fuente, después de esa pequeña descripción van a colocar punto, tomado de punto, tal vez el título de ese sitio, el autor, apellido, coma inicial del nombre, punto, entre paréntesis el año de la publicación, punto, y el HTTP, de donde tomaron esa imagen. Si es de su autoría, sencillamente colocan la descripción, punto, no más. No es necesario que relacionen del autor o autoría propia. Después de una figura, sí pueden dejar un espacio más, miren. Es decir, como les he venido reiterando que entre párrafos no hay que dar espacios, pero después de una figura y también de una tabla, sí queda un espacio más. Miren, acá está de 2, agregamos otro espacio que quede 4. Y ya seguirían los títulos normales. En tal caso, por ejemplo, este es de segundo nivel, va alineado a la izquierda, en negrita, capitalizada, y el párrafo inicia en el siguiente renglón con la sangría de primera línea. Vamos con una tabla. Si ustedes tienen tablas relacionadas, ¿cómo las van a nombrar? Tabla 1, en negrita, sin punto, y el nombre de la tabla en cursiva, sin negrita capitalizada, sin punto al final. Dependiendo de cómo consideren que vaya la tabla de forma horizontal o vertical, para ello, por ejemplo, ustedes necesitan que esta tabla esté vertical. Se ubican en la hoja anterior y por disposición en esta esquinita dan un clic y por márgenes
seleccionan vertical, de aquí en adelante, y miren, cambia la orientación del papel de la tabla. ¿Sí? Lo mismo si la requieren horizontal. Las tablas no deben contener líneas verticales, solamente van a llevar 3 líneas horizontales que son la que inicia la tabla, dividen los encabezados y la que encierra la tabla. Para ello, ustedes dan un clic en esta partecita, parte superior, perdón. Hay un cuadrito, se despliega un cuadrito con dentro más, la seleccionan, clic derecho del mouse, propiedad de la tabla, bordes, por acá dan un clic en ninguna, se desaparecen las líneas, miren en tal caso de que estén todas las líneas, las verticales y horizontales. Dan un clic en esta opción para que agreguen la línea superior y en ese cuadrito para que agreguen la línea inferior, aceptar, aceptar y miren, desaparecen las líneas y quedan las que necesitamos. Puede ser que por inicio y acá por bordes le dan un clic en dibujar la tabla y agregan, aparecen unos puntos imaginarios y con el lápiz trazan la línea de los encabezados. Y miren, ya quedó lista nuestra tabla. Adicional, si es una tabla muy extensa que ocupa más de una hoja, seleccionan los encabezados, clic derecho encima, propiedad de la tabla, por acá por fila. Estas dos opciones, miren, deben aparecer con el chulito aceptar y de esta forma los encabezados aparecen en las siguientes páginas. Los encabezados no deben estar en negrita ni con mayúscula sostenida en la tabla. También, si son tablas muy extensas, pueden reducir el interlineado a 1,5 y tal vez el tamaño de letra mínimo de 10 puntos, en tal caso de que sean tablas que ocupen varias páginas. Recuerden que si acá hay texto en la hoja anterior y la tabla es bastante extensa, por ejemplo, así, miren, acá se está cortando la información. Entonces no se debe cortar, más bien que la tabla baje a la siguiente hoja así sobre este espacio en blanco, pero que no se corte sobre todo al inicio. Si termina acá en la mitad de la hoja al final, sí pueden continuar con texto. Al final de la tabla sí. También es importante que la autoajusten a la ventana. Para ello la seleccionan. Nuevamente, clic derecho del mouse y por acá hay una opción que dice, miren, autoajustar a la ventana. De esta forma se justifica hacia la parte derecha. Quedó lista nuestra tabla, pero nos faltaría agregar al final nota, punto en cursiva y se hace una breve descripción de lo que contiene esa tabla. Si fue tomada de algún sitio, igual que en figuras, tomado de punto, el título, de donde se tomó, coma, el apellido del autor, coma, inicial del nombre, punto, entre paréntesis el año de publicación y seguido la URL. Pero si en tal caso fue adaptada, la tomaron y ustedes la adaptaron, pues cambian esta palabra por adaptado de y la misma información. O si es de su autoría, entonces sencillamente colocan nota, punto, la breve descripción de lo que contiene esa tabla, punto, no más. No es necesario que relacionen autoría propia. Y aquí, entonces, continuaría texto. Dejamos 2 espacios, como les he venido reiterando, digamos que este es un título de primer nivel. De segundo nivel, dejan otro espacio más, serían de 4, inician nuevamente con sus títulos. Ya continuamos con las conclusiones, que es un título de primer nivel, va centrado. Sí, recuerden que los títulos de primer nivel no van con sangría, los centran sencillamente, van en negrita, capitalizadas sin punto. Las conclusiones se relacionan con sangría de primera línea, no con viñetas, no con números y texto alineado a la izquierda, miren.
Yo recalco mucho esto porque a veces los estudiantes, algunas páginas las justifican y otras las dejan alineadas a la izquierda. Entonces ahí tienen que tener bastante cuidado. En la siguiente hoja ya irían recomendaciones y en tal caso de que tengan, y ya terminamos con las referencias bibliográficas, que es un título de primer nivel, base entrada, negrita y capitalizada. Las referencias se deben organizar alfabéticamente, ¿sí? Alfabéticamente, miren, adicional. Vamos a justificarlas con sangría francesa. Para ello ustedes las seleccionan por párrafo. Recuerden que todas estas opciones deben aparecer en 0 puntos. Y por acá, francesa 1,27, miren, acá en especial. 1,27 aceptar, de esta forma se justifican, deben estar a doble espacio, alineadas a la izquierda y organizadas alfabéticamente. Miren, por esta opción, a Z las pueden organizar ascendente. Y listo, quedaron nuestras referencias. Tengan en cuenta la estructura dependiendo de donde ustedes tomen estas referencias. Seguido, en la siguiente página ya terminamos con los apéndices, va el título centrado, negrita y capitalizada. Apéndice, como les mencioné, se relacionan con las letras del abecedario en mayúscula, va en negrita, sin punto, y en el siguiente renglón el nombre del apéndice en cursiva, sin negrita y capitalizada. Y acá pueden relacionar encuestas, fotografías, enlaces de videos de YouTube. Lo importante es que cada apéndice inicie en una página nueva. De esta forma ya terminamos con la elaboración del documento en la parte de estilo. Adicional me gustaría mostrarles, bueno, eso creo que lo haré en otro video, la estructura de las referencias, o se pueden remitir al instructivo de normas ZAPA, que lo pueden descargar por el repositorio institucional. Vemos por acá como un breve ejemplo. Repositorio institucional. Pero me falta agregarle una. Por acá, guías de uso, normas ZAPA. Miren, sencillamente lo habilitan, está en PDF, lo pueden descargar y ya están los ejemplos en la parte final. Están los ejemplos de referencias dependiendo de la fuente, ¿no? Donde la hayan tomado, ya sea un libro electrónico, una revista, un periódico, un video de YouTube. Por acá está toda la información. ¿Listo? Con los ejemplos. Miren. Y también importante por esta opción del repositorio institucional, permítanme, ya les explico también, van a descargar la plantilla. Plantilla normas app. Es la primera que aparece, o es la única. Y la descargan en formato Word. Y ahí pueden adaptar su documento, ya sean para trabajos académicos o trabajos de grado. Solamente omiten información que no necesiten. Aquí está condensado todo lo explicado. Bueno chicos, eso es todo. Espero que les sirva bastante este video para que adapten sus documentos en trabajos de grado.